Muchísimas gracias por la intervención de la doctora Consuelo. Ahora saludamos de manera especial al doctor Gustavo Mutis, presidente del Centro de Liderazgo y Gestión, que nos hablará a continuación sobre el liderazgo colectivo. Yo les voy a hacer una breve reseña. El doctor Gustavo Mutis es doctor en Derecho de la Universidad Javeriana, con posgrado de alta gerencia en la Universidad de los Andes y especialización en liderazgo y gestión estratégica de la Universidad de Harvard. Además, ocupó cargos ejecutivos en la organización Exxon durante 11 años y durante 4 años más fue directivo de la multinacional suiza Hoffmann La Roche. Ha sido profesor de liderazgo en la Universidad de los Andes y profesor asistente del programa de liderazgo de Harvard. Es también miembro del Consejo Privado de Competitividad y actualmente es el presidente del Centro de Liderazgo y Gestión. A continuación, la intervención del doctor Gustavo Mutis. Muchas gracias, muy bien, gracias. Muy buenos días. Agradezco a todos ustedes su presencia en este encuentro. Un saludo muy especial a los miembros de la Junta Directiva de la Cámara, a su presidente, a su equipo directivo, a todos los colaboradores de la Cámara aquí presentes, quienes me consta son quienes deberían estar parados aquí, ya lo hizo nuestra presidente, pero pensaba mientras yo la oía y transitaba en estos meses en los cuales ese equipo directivo y estos colaboradores, esta junta ha diseñado este proceso, ha intervenido activamente haciéndose preguntas de fondo. ¿Cuál realmente es el rol de la Cámara de Comercio? ¿Cómo generar impacto en una ciudad y en una región que ciertamente necesita del liderazgo colectivo, que es lo que ellos me han pedido que yo hable en unos breves minutos? La responsabilidad de transformar una sociedad, de transformar una ciudad, es demasiado grande para dejarla en manos de una sola persona, de una sola entidad. De hecho, la historia así lo demuestra. Las grandes transformaciones, los grandes logros sostenibles en el tiempo se deben, claro que sea el esfuerzo de algunos líderes que por su autoridad o por su elección popular o por su nombramiento en una institución como la Cámara de Comercio, pues adquieren esa responsabilidad de dirigir y de transformar. Pero repito, si miramos la historia, todos los grandes logros de la humanidad se deben a un esfuerzo colectivo, a una corresponsabilidad. Y eso es lo que yo creo que Consuelo nos invita hoy, no solamente dentro de la Cámara, sino a que todos, sobre todo los empresarios de esta ciudad, podamos asumir con mucha mayor responsabilidad nuestro destino. Dejarlo en manos de una persona sería irresponsable, diríamos nosotros. Y quisiera compartir algunas breves ideas, no teóricas, sino quizás las conclusiones del Centro de Liderazgo y Gestión respecto a esto que llamamos liderazgo colectivo, que más que una palabra bonita está sustentada en un proceso que ha sido el que por decisión de la doctora Consuelo Caldas se ha llevado dentro de la Cámara de Comercio, y en la medida en que estaré hablando de él, estaré haciendo algunos paralelos con lo que sucede dentro de la Cámara y el proceso de transformación. Lo primero es intentar repensar el liderazgo. Creemos que hay una enfermedad social que llamamos liderodependencia. Quizás por razones históricas que no vale la pena comentar ahora, por razones de nuestros antepasados, por razones incluso de la conquista, muchas cosas que quedaron en nuestro ADN, por nuestra misma forma de ejercer la política. Estamos casi siempre buscando un héroe, un salvador, un caudillo, un líder que nos lleve a la tierra prometida, nos señale el camino, y nos volvemos muy seguidores, a veces con causas muy leales y muy importantes de transformación de la sociedad, de una empresa, de un país, de una misma familia. Y decía al principio que es indudable que algunos de nosotros sí creemos que la sociedad requiere líderes, de un presidente de un país, de un alcalde, de un presidente de una Cámara de Comercio, muchos de ustedes que ejercen liderazgo en sus empresas. Pero si miramos la historia de la humanidad también, vemos que esos líderes, los que de verdad trascendieron a la humanidad, Cristo, Mahoma, Gandhi, Martin Luther King, Gaitán, Galán, muchos actores de la vida pública y empresarial de nuestro país, muchos aquí presentes,
saben que su mayor labor es construir liderazgo colectivo, saben que van a morir, saben que van a desaparecer, saben que la grandeza es directamente proporcional a la capacidad de construir una sociedad empresarial, una comunidad superior a ellos, porque también hay mucha arrogancia en el liderazgo. Yo soy el líder, en todas la gran mayoría de los casos masculino, que tengo todas las preguntas, hago todas las respuestas con una vanidad insaciable para decir yo fui el que transformé para dejar en la historia quizás un rastro. Y ese ego, ese delito de hubris, llamaban los griegos, es bastante dañino para la consolidación en el tiempo de una transformación empresarial o social. De hecho, nosotros en el Centro de Liderazgo, después de más de 15, 20 años, nos hemos concentrado en estudiar el liderazgo y no los atributos de personalidad del líder. Hay bastantes escuelas, bastantes universidades, bastantes documentos, bastante data respecto a analizar los atributos de personalidad de uno u otro líder. Si es más afiliativo o menos afiliativo, si es más táctico o más estratégico, si es más carismático o menos carismático. Y creemos que eso es importante, pero nuestra fuerza, digamos, intelectual en el Centro de Liderazgo está dedicada a observar cómo se gestiona el liderazgo, porque Miguel de Unamuno decía cada uno con sus cada unadas. No podemos parametrizar el liderazgo. De hecho, me lo permiten decir hoy por hoy en nuestro propio país con el respeto que se merece un auditorio como estos. Puede haber en nuestro presidente anterior unos atributos de liderazgo totalmente diferentes del presidente actual. ¿Quién es más o menos líder? En nuestra observación, aquel que construya una sociedad más dueña de su futuro, que participe en este principio de la gobernanza que tanto ha insistido Consuelo como guía estratégica de la transformación de la entidad. De hecho, nosotros mismos a veces nos fijamos como unos estándares demasiado altos de cambio en mi manera de ser o en mi manera de enfrentar las realidades sociales, políticas, empresariales o familiares de nuestro liderazgo, y lo que nosotros hemos encontrado es que el liderazgo hay que rescatarlo del fandango en que está. Y proponemos una mirada, un tris diferente del liderazgo que arranca por el liderazgo de sí mismo, que no tiene que estar en la cúspide de una sociedad, de la autoridad formal, no tienes que estar de presidente de una empresa o de un país o de un ministerio o de una comunidad para ser llamado líder, y ustedes lo saben. ¿Cuántos líderes no hay en nuestra sociedad? ¿Cuánta juventud líder que no tiene autoridad formal puede ejercer procesos de transformación y de evolución interesantes? ¿Cuántos empresarios y gerentes y subgerentes y colaboradores no lo han hecho así? Por tanto, se requiere una mirada que llamamos autárquica, de autarquía, es una palabra hermosísima que data de la antigüedad, que habla del liderazgo de sí mismo, del gobierno de sí mismo, que no del control de sí mismo, sino del renacer tu responsabilidad, tu corresponsabilidad, no solo por liderarte a ti mismo, sino participar activamente en la construcción de una sociedad mejor. Quizás esto lo dice mejor que nada, y yo no soy muy amigo de las definiciones, pero a veces nos corresponde acordar significados si queremos hacer transformaciones culturales en una sociedad o en una empresa. Para nosotros liderazgo es una capacidad que se puede y se desarrolla. Esto de que si uno nace o no nace líder me parece una discusión bizantina. Yo sí creo que todos nacemos líderes, pero pocos lo ejercemos, porque estamos esperando llegar a la autoridad formal para poder ejercerlo. Es una capacidad que se puede desarrollar, que se puede entrenar, pero es una capacidad de una colectividad, no de una sola persona. Los grandes líderes de la humanidad siempre han hecho referencia a otros líderes. Por allá alguno de los grandes, Einstein, refiriéndose a Copérnico, dijo: si alguna vez fui grande y miré a lo lejos era porque estaba parado sobre el hombro de gigantes. La construcción de la transformación de una sociedad, como lo planteaba Consuelo, exige de un liderazgo colectivo, exige el liderazgo de todos los actores de la Cámara, exige el liderazgo de los empresarios, exige el liderazgo del alcalde. Y muy bien lo dice la Junta Directiva de la Cámara
y nuestra presidente cuando habla de que el rol sustancial de esta organización es el de ser articulador. Liderazgo es la capacidad de hacer unas conexiones que parecieran imposibles o invisibles hoy en la sociedad, para que la comunidad completa, en forma integral e integrada, asuma la responsabilidad sustantiva del liderazgo. Liderazgo es una actividad, no un atributo de personalidad. Y es una responsabilidad grande, es una actividad centrada en generar valor, dice Consuelo, en crear nuevas realidades, en atreverse a desafiar las suposiciones que tenía la Cámara de Comercio en su ciclo evolutivo anterior, muy honroso, por cierto. Logró ser una entidad con una reputación sustantiva, con unos procesos internos bastante bien calificados por cualquier tipo de entidad que quiera mirarle el rigor, la transparencia, la efectividad de sus procesos, con equipos de personas que honraron esta Cámara durante mucho tiempo. Pero no es suficiente, porque como todo organismo vivo, creemos que las empresas son un organismo vivo, hay que evolucionar, hay que transformarse. Y para transformarse hay que crear nuevas realidades y abandonar algunas que fueron muy útiles para el tipo de empresa y de sociedad y de ciudad-región que teníamos antes. Y ese es un acto valeroso de un liderazgo colectivo. Ya no solamente qué voy a hacer, sino qué no voy a hacer. Nuevas realidades, entre otras, lástima no tener hoy tiempo, pero en la Cámara trabajamos muchos meses esto del arte de crear nuevas realidades, no solo la ciencia. Más adelante regreso un minuto a eso. Pero estamos convencidos que la estrategia de transformación de una empresa debe tener una combinación perfecta entre lo racional, lo analítico, lo deductivo, el análisis del entorno, pero sobre todo gran dosis de arte, construir nuevas realidades, imaginar lo imposible, atrevernos a desafiar las suposiciones. Los artistas son magos en construir nuevas realidades. Por tanto, nos atrevemos a decir que dentro de la Cámara cada uno de los colaboradores es un artista que participa activamente en la transformación de la organización, que se desempeña en forma sustantiva, analizando, tomando decisiones, creando nuevas realidades. Pero no es suficiente crear nuevas realidades si no producimos resultados extraordinarios con los cuales de verdad impactemos significativamente la prosperidad colectiva. Desde el principio, la Junta y el equipo directivo de la Cámara hablaron de impacto. Y se mide, y sí se puede trabajar, y no estaban suficientemente satisfechos con el impacto que se estaba produciendo. Y el impacto es directamente proporcional a medir indicadores de prosperidad colectiva. Y esa palabrita también hay que mirarla con cuidado. Ella ya la definió. Pero esa prosperidad es un nuevo modelo de sociedad. El capitalismo salvaje ya hizo mucho daño. El comunismo a ultranza desapareció por sustracción de materia. Tenemos que reinventarnos una nueva forma de acceder al trabajo, al rol de una empresa, al rol de una sociedad, incluso al rol de la universidad en este proceso de generación de prosperidad, con, repito, indicadores. Por ahí están los objetivos del milenio. El mundo entero se está reinventando en estos sistemas. De hecho, por eso es tan importante ahora con nuestro colega Jorge Ramírez mirar, y la Cámara tiene una obsesión en ese sentido, la generación de valor compartido, que es una forma bastante aguda de plantear esto de la prosperidad colectiva. Y eso sí es un propósito superior que ahora miramos. Entonces, esta es como nuestra definición del liderazgo transformador, si quisiéramos decirlo de alguna manera. O sea, es un liderazgo alejado del caciquismo tradicional, es un liderazgo que fomenta la corresponsabilidad, no la dependencia. Hay mucha dependencia en las organizaciones y posiblemente algunas de las de ustedes aquí presentes respecto a delegar para arriba y esperar que la inteligencia superior de ese líder nos guíe, nos oriente, y hay que ser un tricito subversivos en ese proceso. Y uso la palabra con cuidado. En el libro de La energía humana de Teilhard de Chardin habla de subversión como la versión subterránea de un equipo que quiere evolucionar, de una comunidad que quiere transformarse.
que promueva la relación entre todos los sectores sociales, empresariales y políticos. El liderazgo moderno es más un articulador otra vez de diversos actores. Tiene opiniones, tiene posturas propias como la tiene la Cámara, pero lo que busca es consolidar un colectivo, una red inteligente en la sociedad para que haya interdependencia en estos actores. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero el centro de liderazgo está bastante, ¿cuál sería la palabra?, saturado de ver la independencia entre el sector político que va por un lado y el alcalde nuevo y 4 años por un lado y el sector empresarial totalmente alejado de esa realidad, intentando definir nuestra identidad competitiva, pero los intereses particulares y de corto plazo no deja, el sector educativo por otro lado, en fin, parte del liderazgo colectivo es generar esa interdependencia, esa prosperidad, esa inteligencia colectiva que es otro elemento sustantivo de esta ecuación. Y la miraremos más adelante en alguna diapositiva que les quiero comentar. Y otra vez volvemos a la innovación en valor, la innovación es sustantiva en estos procesos, no solo la creatividad o la innovación en productos y servicios o en procesos, sino la innovación en la gestión, incluso la innovación social. Ustedes van a ver hoy cómo la Cámara va a liderar, participar activamente en un proceso de construcción colectiva de nuevas realidades en Bogotá y se requiere una innovación incluso en la forma como dialogamos, en la forma como interpretamos la realidad e intervenimos en ella. Entonces, dado esa premisa, hemos encontrado que los procesos de transformación, y esta es una data que nos produce una inmensa curiosidad, el 75% de los procesos de transformación públicos y privadas, no solo de Colombia, sino de muchos otros países, estudiado por grandes universidades y líderes que también han estado en este recinto hablando de procesos de transformación a través de Expogestión y muchas cosas que participamos en el Centro de Liderazgo, han demostrado que el 75% no perduran, no permanecen, se frustran. Y entonces la pregunta que ustedes se harían, ¿y eso por qué? ¿Y cómo hacemos nosotros para que este proceso de transformación de la Cámara, que realmente se anuncia hoy, pero que hasta hoy inicia a fondo, perdure? ¿Cuáles son los elementos centrales de eso? Y en el Centro de Liderazgo y con algunas redes internacionales que estamos estudiando esto, hemos encontrado que el 25% tiene algunas características que hoy más o menos podemos dibujar y compartir con ustedes, que las quiero explicar, sobre todo en esta triada: arte de dirigir, arte de movilizar y arte de lograr. Y digo arte porque efectivamente parte de la debacle, el 75% de los procesos que no se transforman es porque quieren copiar otros procesos. Y claro que hay que estudiar las mejores prácticas, y claro que hay que estudiar los casos similares, aunque no obstante universidades como Harvard se están cada vez más saliendo del estudio de casos, porque hoy por hoy el futuro es desconocido. Hay una cantidad de nuevas reglas de comportamiento en la competitividad, en la normatividad, en la regulación, en los fenómenos sociales, en llegar a la base de la pirámide, en una cantidad de elementos que hoy no tengo tiempo para compartir, pero que exigen sí dar una mirada a otras prácticas, pero que no son suficientes para el proceso de transformación. Entonces es arte porque hay que atreverse a intentar, nuevos elementos de transformación. Arte de dirigir, ya Consuelo lo manifestó, no es suficiente únicamente definir cuál es la visión y la misión, y eso muchas empresas lo han hecho muy bien, algunas se quedaron en poesía, pero lo importante no es definir cuál es nuestro norte, sino nuestro centro, no solamente para que nos quede muy bien redactado como creemos que quedó en la Cámara de Comercio, de construir colectivamente para los habitantes de la Bogotá región mayor prosperidad colectiva, sino que sea el referente de toma de decisiones diarias. Los propósitos superiores no son un poema para colgar en las paredes de las empresas, son el referente estratégico para la toma de decisiones, para la nueva arquitectura organizacional de una empresa.
incluso dan una línea de la identidad, incluso competitiva, que tiene una empresa versus otra. Apoyan a esto de la singularidad y van unidos con una promesa de valor, que es la que hoy por hoy esta Cámara de Comercio está queriendo compartir con ustedes. Y es una promesa que los empresarios deben medir diariamente. ¿Están los servicios de conocimiento que está ofreciendo la Cámara realmente generando valor en esa empresa? ¿Están los procesos y los procedimientos de la Cámara al servicio de ustedes? Por tanto, no es una propuesta de valor, como hablan algunos autores, sino una promesa de valor sustantiva que habrá que medir todos los días. Y hay que desarrollar una estrategia. Y la estrategia, con todo el respeto de muchos especialistas que usan estos instrumentos tradicionales para ejercicios tradicionales de mejoramiento continuo. Claro que hay que hacer DOFAs y claro que hay que hacer todo tipo de escenarios y de perspectivas, pero finalmente la estrategia de una organización es directamente proporcional a la capacidad de generar impacto en sus públicos objetivos. Y sobre eso seguramente vamos a hablar más adelante con el equipo directivo. Y estrategia es arte. Si tú miras la necesidad, porque estrategia no es planeación estratégica, estrategia es la capacidad de que sobre todo los clientes de una organización, ustedes empresarios, encuentren valor agregado en las ofertas de servicios que tiene la Cámara de Comercio para ustedes y que se pueda interactuar con eso. O sea, la estrategia tiene que ser algo muy vivido, muy real, muy diario, no es solamente un planteamiento en un papel estratégico. La Cámara de Comercio ha concentrado mucho tiempo su esfuerzo a hacerse preguntas a fondo. Incluso decía, estrategia es la capacidad de descartar unas cosas. Mire, le ha costado mucho trabajo a las empresas en Colombia, a los gobiernos y a la Cámara, descartar cosas que hace bien incluso que ya tienen impacto en algunas comunidades y que por alguna razón vamos a decidir que no, porque hay que focalizar. Una estrategia que no está focalizada es energía dispersa. Y hay, como en esto del liderazgo colectivo, también el cuidado y en la innovación de que todos queremos hacer de todo el tiempo. Escoger esencialmente el Pareto de impacto es en lo que anda la Cámara hoy por hoy. Y arte de movilizar. Lo que tú movilizas en una organización ya no es póngase la camiseta, sino póngase la cabeza. Tú movilizas inteligencia colectiva. Tú movilizas redes inteligentes. Decíamos en el foro de presidentes, me hicieron afortunadamente un comentario respecto a que tengamos cuidado con esa palabra poder. Y yo comparto ese comentario del foro. Tal vez el paradigma es que el poder no está únicamente en cabeza de un presidente o de un maestro o de una persona que tiene el poder formal. Lo que sí queremos decir es que poder es la capacidad que uno individualmente, una empresa tiene para ejercer, para tomar decisiones que tengan impacto, para ejercer poder en cuanto a yo tengo el poder de participar en la transformación de la Cámara en mi terruño, o yo tengo poder para participar en una red social en la cual estamos interactuando con la Cámara, o participar en las mesas del compromiso por Bogotá que ahora Emilia estará compartiendo con ustedes. El mundo ha descubierto en los últimos 10, 15 años sobre neurociencia, sobre cómo funciona el cerebro, sobre qué es inteligencia, mucho más que en los últimos 150. Te invito a que levantes tu curiosidad por entender, sobre todo quienes tenemos hijos, cómo funciona ese mundo de la nueva inteligencia, que no es solamente las múltiples inteligencias de lo racional y lo emotivo, y la inteligencia relacional y la inteligencia científica, y la inteligencia investigativa, y la inteligencia musical, y la inteligencia kinestésica. Esas son descripciones de la forma como usamos el poder de nuestra mente. Pero la mayor inteligencia es que hago todos los días con mi vida, con mi trabajo, con mi familia. ¿Qué tipo de decisiones tomo? ¿Qué aprendo y qué desaprendo? Individual y colectivamente.
Entonces, lo que tú movilizas en una organización, y me consta que en este mismo salón, todos los colaboradores de la Cámara de Comercio, todos, no solamente han recibido información de este proceso, sino que han participado activamente en ideas, incluso en quejas, incluso en momentos de mucho malestar que ha habido, como es natural. También ha habido canales para entender que la transición genera una disrupción en el ambiente, que esto no es una reunión de queridos amigos, nos queremos todos y vamos a transformar la Cámara, sino que implica conversaciones inteligentes nuevas. Lo mismo con la Junta, lo mismo con el Foro de Presidentes, lo mismo con los diversos actores en los que esta organización interactúa. Incluso el poder del lenguaje y el lenguaje del poder. Si nosotros seguimos en una organización, perdónenme la palabra trambusca, pero no se me ocurre otra, verborreica, en el que el líder es el que emite, en que el lenguaje es lo que yo le quiero decir a la comunidad y no la comunidad lo que quiere organizarse. Si el lenguaje es yo tengo la razón y te quiero demostrar que yo tengo la razón y vengo a negociar quién es más inteligente que el otro, a convencer al otro, eso es bastante táctico. El lenguaje se utiliza para crear nuevas realidades, para discernir, para generar opciones, para plantear alternativas, incluso para decidir que mi argumento de ayer, que podía ser bastante bueno, hoy ya no, porque tú me diste una alternativa que yo no la tenía. A eso lo llaman grandeza. Ahora, tú sí tienes tus argumentos, tienes el derecho y el deber de, pero no defenderlos, sino de solidificarlos. Y en esto de nutrirnos colectivamente, el lenguaje es fundamental. Si ustedes miran la campaña, mírenla con cuidado. Yo fui invitado a observarla y me sorprendió bastante bien lo que está invitando la campaña de comunicaciones de la Cámara. Te está invitando a que tú seas la fuerza empresarial transformadora, a que asuma la responsabilidad o la corresponsabilidad de participar en este proceso. No le vaya a dejar eso a la responsabilidad, esa responsabilidad solo a la Cámara. Y por último, el arte de lograr. Liderazgo sin logros es un deseo quizás de pasarela, diría. Es como mucha gente quiere mostrar que es líder y estar ahí, plantea muy buenas cosas y plantea grandes sueños y tiene imaginaciones de una nueva sociedad, de una nueva empresa. Pero el liderazgo lo reconocerás por la capacidad de generar logros extraordinarios, ni siquiera más o mejor de lo mismo. Y para eso, lo primero que se ha planteado la Cámara, y eso demoró mucho tiempo, afortunadamente, porque también nos consta que hay algunos ejercicios de arquitectura organizacional. Muchas empresas hablan de reingeniería organizacional o de organigramas. La Cámara de Comercio ha hecho un esfuerzo muy profundo de crear una nueva forma de organizarse mucho más parecida a cómo funciona un organismo vivo inteligente no tradicional. Se ha organizado y está planteando en esos 4 círculos que ustedes vieron todo un flujo, un dinamismo inteligente, que no la fronterización, que no la pirámide tradicional, que no la organización por planas, que no la organización matricial, sino una organización por nodos, por equipos comando, por células inteligentes que tienen una responsabilidad muy grande en servicios empresariales o en gobernanza o en competitividad, pero que exige una interdependencia. Es como tu cerebro, es como tu cuerpo humano. La Cámara se está organizando así y eso es muy difícil porque rompe muchas tradiciones y muchos esquemas y modelos mentales que hacen mucho ruido en cuanto a que es solamente la presidenta o la vicepresidenta la que tiene el poder. Entonces, esa arquitectura organizacional plantea incluso la capacidad de movilizar la organización dependiendo de lo que va emergiendo en el entorno. Hay muchos retos que se van a presentar ahora de la Cámara. El reto de focalizar los servicios empresariales. Entonces, ahora van a ver con Marisabel, hay todo un flujo de gente tratando de focalizar una serie de programas generadores de valor a través de unas nuevas redes inteligentes y gobernanza. Entonces va a tener una arquitectura organizacional en la que va a participar masivamente la sociedad.
Competitividad, cómo organizar clústeres, cuáles son las ventajas competitivas. Pues se requiere una arquitectura organizacional y casi que social o empresarial nueva. Aquí hay varios expertos presentes en esto de la relación con clientes, de la relación y de las experiencias con los clientes. La Cámara ha querido centrarse en un trabajo de experiencias generadoras de valor para ustedes los empresarios. No me detengo ahí. Y hay todos unos ciclos y unos indicadores y unas matrices y unas metodologías de sistemas de ejecución estratégica que no son las mismas de planeación. Y en ese giro particularmente es donde hoy por hoy se encuentra trabajando la Cámara. Por último, gestionar el cambio es muy complejo. Alguna vez decíamos en el Centro de Liderazgo que inteligencia es la capacidad de volver lo complejo simple. Esa definición ya no nos sirve. Hoy por hoy decimos inteligencia es la capacidad de navegar dentro de la complejidad, porque esta no va a cambiar. Entonces, entender la complejidad es el trabajo de la alta dirección. Y no es crear anticuerpos contra la complejidad, es navegar ahí. Porque mira, por ejemplo, para la Cámara, mira para tu empresa, mira para la transformación que va a empezar Bogotá con esta nueva alcaldía. Son fenómenos que tienen una complejidad social muy grande, porque son fenómenos en los cuales hay muchos actores con diversas perspectivas, muchas válidas, pero con intereses también diversos. Por tanto, todos los procesos de transformación requieren de la activa participación y apropiación del proceso por parte de estos interesados en transformarse. Entre otras cosas, decimos aquí un tema que ojalá les quede como eslogan. Si tú quieres ser parte de la solución, tienes que entender que eres parte del problema. La solución de Bogotá región no está únicamente en manos de la Cámara de Comercio. Tú eres parte del problema, tú empresario o empresaria aquí sentada. Por tanto, tu deber es participar, no solamente recibir información que te están dando hoy. Porque solamente así, solo con esa apropiación del proceso en las diversas mesas y oportunidades que te va a brindar la Cámara, vas a poder participar en la transformación de la ciudad y de la región. Es dinámico. El principio de la multicausalidad, no le podemos, es como un organismo vivo. A mí me fascina ver a los médicos operando, sobre todo en el cerebro, por alguna razón. Pero casi siempre las manifestaciones de afuera no son intervenidas por la medicina moderna. Encuentran lo que los indígenas llaman la causa de la causa. Encuentran llegan al principio del principio para intervenir realmente en algo y en diversas partes del sistema, porque es un sistema muy dinámico. Entonces tiene que entender las raíces de los problemas y el impacto de causa-efecto que genera una intervención en un proceso de cambio. Esta palabrita sistémica es importante, porque nosotros tenemos que ver a las empresas, incluso a la sociedad, como un sistema social, un sistema empresarial, un sistema humano. Entonces, como tal, hay que mirar todas las partes del sistema y no la compartimentalización producto de la revolución industrial y de esa tara cartesiana que tenemos de dividir las partes en todo. No me detengo ahí por tiempo, pero la parte que más me gusta de la complejidad es que es generativa. O sea, no sabemos qué puede pasar. La debacle del liderazgo es que se planteó con una postura de yo ya sé cómo construir la transformación, yo ya sé para dónde voy, mi experiencia del pasado me sirve para guiarlos a ustedes, comunidad, hacia el futuro. Y eso no es real. Nosotros en el fondo, ni el alcalde ni la Cámara, sabemos a ciencia cierta cómo transformar la ciudad-región. Tenemos unas ideas, pero vamos a construir colectivamente el proceso. Incluso aprender es la capacidad de descubrir en ese proceso qué cosas están siendo útiles y cuáles no. Y en esa fuerza generativa es donde está el planteamiento y la postura de la Cámara. Claro que hay unas líneas, claro que hay unos actores del proceso, unos grupos de interés, pero es sustantivo el trabajo de articulación
porque vamos a aprender a construir el proceso de transformación construyéndolo. No hay data, así miremos las grandes ciudades del mundo, cómo se han transformado. Los fenómenos sociales, culturales y políticos de Bogotá región son totalmente diferentes a cualquier ciudad del mundo que quiera enseñarnos cómo hacerlo. Podemos aprender de ellas, pero nuestra fuerza estará en la capacidad de gestionar el proceso y estar alertas. Por tanto, hay unas nuevas competencias y este es mi última diapositiva, para cumplir incluso con menos del tiempo que me asignaron y recuperar los 15 o 20 que perdimos en la mañana. Como es alta complejidad, se requiere un proceso, decía Consuelo que es un proceso de U, es un proceso que no tiene nada que ver con la política, sino es un proceso de llegar a fondo en los procesos de transformación. Y yo sí me levanto hoy aquí a dar testimonio de que la Cámara, su equipo directivo, su junta directiva, sus diversos colaboradores, ha querido profundizar, porque no es porque tengamos apego a esa metodología únicamente, sino porque es útil, porque en la gran mayoría de los casos la gente quiere estar aquí en cómo observo la realidad de hoy y cómo creo o co-creo una nueva realidad, para ponerlo bien simple. Y la gran mayoría de las empresas y de los procesos de transformación pasan de A a B con una facilidad absurda incluso. O hacen un poquito a fondo y hacen una reestructuración o un rediseño de sus procesos. Pero de lo que estamos hablando, y permítanme concluir con esta palabra, es que hay que hacer una revolución. Es evolucionar, es reevolucionar. Y para hacer una revolución, la palabra es, lo que pasa es que la palabrita puede ser compleja porque puede tener algunas anotaciones de otro tipo. Pero las grandes revoluciones del mundo son cambios de paradigmas, cambios de entendimiento sobre la realidad. Entonces la Cámara demoró 6, 7 meses observando qué es lo que observamos de la sociedad, qué es lo que observamos de nosotros mismos, qué es lo que observamos de los empresarios. Y no solo porque lo observara Consuelo o el equipo directivo, sino porque lo van observando diversas personas que participan en entender esa realidad y suspender mi juicio, no abandonarlo, sino suspender, para poder permitir que otras fuentes nutrieran el proceso de transformación de la Cámara y redireccionar mi energía intelectual y la del grupo. Entonces, oye, sí, de pronto la Cámara podría focalizarse en esto de los empresarios como generadores de transformación, porque ciertamente la sociedad no se ha inventado nada nuevo para construir prosperidad colectiva diferente al motor empresarial, no hay otro, grande, pequeña y mediana empresa, no hay otro. El que lo tenga, bienvenido a el mundo, porque seguro será ese sí un líder transformador increíble. Por ahora, pensemos en que tenemos que redireccionar nuestros esfuerzos a esa generación de valor, a esa promesa de valor y a la posibilidad de que la empresa misma sea corresponsable de su futuro en esto que ella llama la gobernanza. Y fue muy difícil dejar ir paradigmas, dejar ir proyectos, dejar ir programas en los que estábamos metidos. Y solamente hasta ahí hubo la transformación de la empresa. Eso sucedió por allá como en noviembre, diciembre. Como que estábamos bien aquí abajo, con toda la complejidad de incluso en muchos momentos decir el grupo no sabemos para dónde vamos. Cuando yo oía esas cosas, sentía que el proceso de la Cámara estaba avanzando. Pero internamente había que transformarse, había que generar un diálogo nuevo, una organización nueva, había que dejar ir algunos programas para dejar venir nuevas realidades, nuevos conceptos, generación de valor compartido, gobernanza, articulación, liderazgo colectivo, inteligencia colectiva, pero ya había un ambiente, una recepción colectiva suficiente para empezar a hacer lo que hasta hoy vamos a empezar a hacer, lo que hasta hoy la Cámara va a empezar a hacer. Pero ya hay una promesa de valor, y es que ya hay una cristalización. La organización ha trabajado a fondo en ese nuevo modelo de arquitectura organizacional con programas, proyectos específicos y concretos para el próximo año,
gestionar la transformación, transformar la acción, co-crear, y solamente ahí vamos a poder institucionalizar. Le tenemos pavor a las proclamas, en las cuales, como ustedes han visto hoy, no son una afirmación respecto a la cual la Cámara ya cambió. Si ustedes miran bien la publicidad y ese manifiesto que se leyó, lo que está diciendo es: nos estamos transformando y tú, empresario, eres la fuerza transformadora de esto. Incluso yo terminaría con una pregunta, agradeciéndole de nuevo a Consuelo y al equipo y a la Junta la invitación que me hacen para compartir con ustedes algunas ideas. Los dejaría con una sola pregunta: ¿y tú cómo vas a participar en este proceso? Muchas gracias.